Pues muchas gracias, Leonel, nuevamente por la invitación. Y para tu público es muy importante señalar que desde básicamente la década de los 70 hasta acá, cuando se puso como el centro de, o uno de los temas centrales de la relación de Estados Unidos con América Latina, el asunto de la guerra contra las drogas, ¿no? En el marco de la administración Nixon, ha sido un tema recurrente en la agenda de América Latina y Estados Unidos. Esto es, Estados Unidos ha focalizado el tema del narcotráfico a partir de identificar aquellos países que son países productores, países de tránsito, muy importantes para contener y controlar la droga que llega a su país. Desde esta época de la administración Nixon hasta hoy, en cuanto a esta visión sobre la responsabilidad que tienen estos países en materia de producción y tráfico, y el discurso y la visión de Estados Unidos ha pasado por momentos en los cuales ha habido acciones de carácter unilateral, como era la certificación antinarcóticos, que cada año se hacía una evaluación respecto a si los países cooperaban o no, y se generaba un informe por parte del Departamento de Estado, y a partir de ahí se determinaban, por ejemplo, los márgenes o los niveles de cooperación con los países. En el caso de México, pasamos momentos muy tensos con el tema de la certificación antinarcóticos, y este informe sobre el tema de la evaluación de la manera en que los países han afrontado el tema del narcotráfico se sigue produciendo por parte del Departamento de Estado, hay que decirlo. Entonces, este informe al que tú me haces referencia, que es el informe de la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos, efectivamente señala que uno de los temas más importantes para Estados Unidos con América Latina es el asunto del tráfico ilícito de drogas, y particularmente pone atención en las organizaciones criminales transnacionales mexicanas como organizaciones que se han ubicado dentro del territorio de Estados Unidos, prioritarias o en realidad, digamos que cuasi hegemónicas en cuanto a que, bueno, en las múltiples ciudades en las cuales están operando y manejan la distribución de distintas drogas en Estados Unidos, ¿no? No hay que olvidar también que la geografía marca, y precisamente Centroamérica y México son el corredor de toda esa droga de la cocaína, fundamentalmente, que transita desde Colombia, desde los laboratorios, ¿no?, de procesamiento hacia Estados Unidos. Y la DEA en múltiples informes, bueno, ha calculado que alrededor del 80 hasta el 90% de la cocaína que llega a los mercados de Estados Unidos, pues pasa por los corredores de Centroamérica y México hacia el norte. Y en últimos años, la DEA ha advertido también, igual que el Departamento de Estado y la Comunidad de Inteligencia, sobre el tema del fentanilo, en cuanto a que a precisamente la alerta relacionada con que nuestro país se está convirtiendo en un país estratégico tanto para el tráfico de fentanilo, que es un sintético, es un opioide sintético que está generando mucho daño en Estados Unidos por los niveles que tiene de daño a la salud, sobredosis por consumo de esta sustancia, y la gente muy rápido se engancha, digámoslo así, en el consumo y en las adicciones del fentanilo. Entonces, la primera alerta fue que México era un importante país de trasiego del fentanilo, que podría provenir, por ejemplo, de China y pasar por México y subir. Pero en los últimos 3 años lo que hemos visto es una constante insistencia de que México también está produciendo fentanilo, ¿no? Lo cual, si regresamos al tema de la historia de la producción de las distintas drogas ilegales, pues vemos que la producción de sintéticos es una producción que es relativamente sencilla en cuanto a que si tienes los insumos químicos y por supuesto que el conocimiento para hacerlo, montar un laboratorio para producir, ¿no?, droga sintética, pues es relativamente, comillas, sencillo y relativamente barato. Y pues México, ¿no?, en este sentido, se ha ubicado como un país también productor de tanto drogas sintéticas como las que se conocen, pues como la tacha o el cristal, etcétera, ¿no?, que se sabe, por ejemplo, los laboratorios en Michoacán. Pero en este momento en particular,
hay mucha atención sobre el fentanilo, insisto, porque en Estados Unidos está creciendo mucho el consumo de esta sustancia por los daños que genera la salud, y también nosotros en México tenemos que poner atención al tema del fentanilo, porque si crece el consumo de fentanilo entre las personas que tienen adicciones, también vamos a tener severos problemas de salud pública relacionado con esto, ¿no? Se ha visto como en las zonas, por ejemplo, de Tijuana, en las zonas fronterizas también el consumo de drogas como la heroína o simplemente la cocaína ha crecido de una manera importante, no solo en esa zona, sino en general en el país, ¿no? Podemos ver las tendencias de los consumos, si bien pues la marihuana sigue siendo la droga más consumida. Regresando al punto de Estados Unidos, pues la agenda de temas de seguridad, vamos a ver en un primer momento siempre el asunto de las drogas como parte esencial de su interés nacional, y de ahí que mencionan el caso de México. Otros puntos de interés de la agenda de Estados Unidos hacia América Latina que se siguen manteniendo es, por un lado, el asunto de la migración irregular, que no es un tema nuevo, ¿no? Siempre ha habido toda una agenda México-Estados Unidos respecto a la migración irregular, a las personas migrantes irregulares, pero también hay que decir a tu público que en últimos años se ha puesto mucha atención en dos aspectos que a Estados Unidos le preocupan muchísimo, ¿no? Después del 11 de septiembre, lo que empezó a señalar era que a lo mejor dentro de esos flujos de migración ilegal se podía colar algún terrorista a territorio de Estados Unidos. Eso fue uno de los señalamientos constantes que hicieron que se redoblaran los esfuerzos de cooperación y que también México pusiera pues mucho más atención en cuanto a la gestión fronteriza, pues por una presión de Estados Unidos al respecto, aunque también se señalaba en su momento que era difícil pensar en esa posibilidad, aunque no imposible. Entonces, tenemos por un lado el tema de la posibilidad de internación de algún terrorista o bien de también el trasiego de algún arma que pudiera ser utilizada para un atentado terrorista. Y en este caso estaban hablando mucho de insumos, por ejemplo, químicos o bacteriológicos, si es que se diera el caso. Eso fue el periodo después del 11 de septiembre, y estas hipótesis sobre la posibilidad de que los grupos de carácter terrorista utilizaran, ¿no?, a México para ingresar, pues sigue todavía ahí. Sin embargo, en los últimos años, en realidad, la atención se ha puesto en las caravanas de migrantes y en el nivel de personas, ¿no?, que vienen desde Centroamérica pasando por México también. Tenemos que entender que el contexto global es tan complejo que, por un lado, ha llegado muchas personas de Haití huyendo de las circunstancias por las cuales están pasando. Pues México es más, hemos adoptado a los haitianos en algunas zonas de nuestro país, ¿no? Sabemos del caso de Tijuana, ahora en Chiapas hay una gran comunidad de haitianos, pero vienen los haitianos, vienen los centroamericanos, pero también están llegando de otros lugares del mundo, buscando justo internarse hacia Estados Unidos, bueno, llegar a Estados Unidos. Entre ellos, bueno, cubanos, también hay una parte de personas de África, hay muchos análisis que se están haciendo también de otras zonas en Centroamérica, donde pues tradicionalmente no había flujos migratorios, incluso Chile ya ha enfrentado el problema, ¿no?, de las crisis de los migrantes, ¿no? Y en América del Sur tampoco hay que olvidar el caso de las personas que están saliendo de Venezuela buscando también pues huir de las condiciones en las que viven hacia Colombia, etcétera. Entonces, el otro punto ha sido en los últimos años el tema de la migración y el impacto que esos flujos migratorios pueden generar. Ahora bien, en cuanto a tu pregunta de Nicaragua, de Venezuela y de Cuba, tampoco son temas nuevos dentro de la agenda de seguridad de Estados Unidos con América Latina. El tema de Cuba es muy conocido por todos respecto pues a las diferencias que hay, ¿no?, entre el régimen cubano y Estados Unidos, a pesar de este acercamiento que se dio en un primer momento con el gobierno de Barack Obama, que parecía que las cosas iban a fluir en cuanto a también los intereses económicos que Estados Unidos pudiera tener en Cuba, pensando en la apertura gradual que Cuba estaba teniendo en su mercado y también la llegada de inversiones europeas, y además la visión de Obama respecto a ir reduciendo la tensión. Llegó Donald Trump, impuso, ¿no?, nuevas restricciones, la política de Trump súper dura, y ahora en realidad con Biden es que las cosas no han cambiado tanto, porque Biden ha estado súper metido en el tema de la gestión tanto de la pandemia como ahora de las otras crisis, pero sigue ahí siendo
un asunto importante el caso de Cuba, y sin duda el otro tema es Venezuela y Nicaragua, dos regímenes que desde la perspectiva de Estados Unidos son regímenes pues autoritarios, que violan derechos humanos, que no respetan las libertades individuales de las personas, y hay que decirlo, ¿no? En el caso de Daniel Ortega es sumamente preocupante el hecho de que pues tenga un régimen de estas características en cuanto a la personificación del poder, el nivel de autoritarismo que ha mostrado en los últimos años y sin duda las constantes reelecciones. Parecería totalmente, yo lo he dicho muchas veces, ¿no? Es incluso hasta, no encuentro la palabra en este momento para describirlo, ¿no? Pero es absurdo que un personaje que luchó, paradójico, perdón, a ver, es paradójico que un personaje que luchó y que encabezó una revolución contra un dictador ahora esté permanentemente buscando quedarse en el poder. Entonces, el punto es, con Nicaragua y con Venezuela, las diferencias abiertas que existen con Estados Unidos y pues la preocupación que desde hace tiempo también existe respecto a la posibilidad de que Rusia tenga una mayor influencia sobre estos países, derivado efectivamente de que pues Estados Unidos, hay que decirlo también, ¿no? Desde el 11 de septiembre de 2001, pues centró toda su energía y toda su política y su atención en el tema de lucha contra el terrorismo. Hacia América Latina la focalización estuvo en el área estratégica de lucha antinarcóticos, el tema con México, la relación con Colombia en el marco también de la lucha contra las FARC y toda la administración que se dio del Plan Colombia y de el tema, ¿no? Como tal de las FARC, pero pues ahí se empezaron a abrir, ¿no? Márgenes de posibilidades para otros competidores estratégicos, no solo Rusia, también China. China ha ampliado su presencia en la región. Y estos dos se consideran pues competidores estratégicos por la visión que tienen respecto a su papel también en el mundo. Entonces, en este momento que estamos en una crisis global respecto a la guerra de Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania, pues Estados Unidos voltea a ver a la región y a mí me parece que está delineado ahí claramente cuáles son sus preocupaciones. Insisto, narcotráfico con México, y en el caso de México particularmente sigue habiendo una situación de seguimiento constante por el tema de las violaciones a los derechos humanos también, la falta de gobernabilidad en algunas zonas de nuestro país. En cuanto a las violaciones a los derechos humanos, lo que señala Estados Unidos, que lo señaló en otro informe el Departamento de Estado, tiene que ver justo con la necesidad, ¿no? De atender los problemas relacionados con este tema, la protección a periodistas y paralelo el asunto de la crisis profunda de inseguridad que genera a su vez o que refleja a su vez problemas de gobernabilidad, de presencia de Estado y focos rojos desde la elección de el año 2018 hacia acá o antes del 2018 en realidad, es este tema del posible financiamiento ilegal a las campañas, que cada vez se pone mucho más ahí en los informes, ¿no? Este informe de la Comunidad de Inteligencia, como bien lo señala Lionel, pues señala, ¿no? Afirma que uno de los elementos a los cuales se tiene que poner atención, pues es precisamente a la posible financiación de campañas políticas o la corrupción de personajes políticos, de miembros de gobierno por parte de los grupos de delincuencia organizada. ¿Por qué es importante para Estados Unidos? El tema de México es parte esencial de su seguridad nacional en el momento en que compartimos frontera. Nuestras economías son interdependientes y tiene una visión amplia respecto a su protección de seguridad nacional, lo cual hay que entender desde la propia lógica estadounidense. Entonces, esas serían a grandes rasgos las características de este informe y el por qué tenemos que estar también atentos a la manera en que Estados Unidos ve a América Latina. Yo solo te preguntaría, doctora, si me permite, ¿no termina siendo un asunto que se queda para consumo del gobierno y las agencias de Estados Unidos y que los países latinoamericanos realmente siguen su vida, siguen su política y me pareciera que luego Latinoamérica lo ve como una esquizofrenia gringa, por poner una palabra muy fácil, y terminan trabajando igual? Es decir, Cuba, Venezuela, Nicaragua tienen años haciendo lo mismo y Estados Unidos dice lo mismo y como que estos países dicen, pues es la esquizofrenia de ellos, sigamos adelante.
¿Sucede algo cuando hay estos informes o es consumo básicamente norteamericano? No, yo creo que aquí tiene dos vías, ¿no? Una es sin duda, pues sí, consumo de Estados Unidos en cuanto a identificar estos temas. A mí, ahora que leí el informe, lo que me llamó mucho la atención, ya venía, lo de la COVID venía delineado, pues por los impactos que tuvo la pandemia. Pero me llamó, lo de Rusia y lo de China y lo de Corea del Norte y lo de Irán tampoco es nuevo si revisamos tanto las estrategias de seguridad nacional anteriores como la narrativa de los distintos presidentes y la identificación de las amenazas. No es nuevo, van ajustando temas. Lo que me llamó mucho la atención fue esta identificación de desastres naturales con cambio climático, con las cuestiones del COVID, como elementos importantes para la seguridad nacional de Estados Unidos, porque aquí sí ya empieza a marcar una importante diferencia en cuanto a que sí asumir que el cambio climático, con los problemas sociales, con lo que dejó la crisis de COVID, constituyen riesgos importantes para la seguridad nacional y Estados Unidos consistentemente había tratado de dejar esos temas como en pausa, especialmente el asunto del cambio climático. Sí, con la administración Obama le ponía un poquito de atención y se comprometió a llevar adelante, ¿no?, estos acuerdos de reducción de emisiones y reducir incluso, limitar, perdón, el tema del fracking, y ya con Trump pues todo se olvidó. Ahora Biden lo retoma y es importante porque uno de los temas que vamos a seguir viendo en la agenda de seguridad es precisamente el asunto de las crisis ambientales y cómo impactan y cómo generan otros fenómenos. Ahora bien, lo que tú preguntas de América Latina, ok, ya está ahí delineado cuáles son las prioridades y cómo se notan o cómo se va a llevar adelante, se delinean las prioridades, ¿no? O sea, la comunidad de inteligencia dice A, B, C, D. Y esto es un insumo para la toma de decisiones y para delinear políticas frente a estas prioridades. En el caso de Nicaragua, de Venezuela, de Cuba, particularmente Nicaragua, Venezuela, lo que vamos a seguir viendo es, o lo que se preveía seguir viendo, es mantener la política de sanciones y de limitar las capacidades económicas de estos gobiernos. En el caso de Venezuela, la situación en este momento está cambiando de una manera, pues, que no sabemos, o sea, está cambiando hacia la incertidumbre porque este documento, hay que decir, se publicó en enero, está publicado a partir de un corte que fue el 21 de enero cuando lo cerraron. ¿A qué voy? Esto está antes de la crisis que estamos viendo hoy con Ucrania. Y la semana pasada se anunció que el gobierno de Estados Unidos está incluso pensando y acercándose a Venezuela para el tema del petróleo. El interés de Estados Unidos, el interés nacional de Estados Unidos sobre hacer frente a los impactos del tema de Rusia y garantizar su seguridad energética se vuelve un interés superior frente a lo que había venido haciendo respecto al régimen de Venezuela, de Nicolás Maduro. Y la oposición venezolana, no sin razón, está preocupada respecto a la próxima toma de decisiones del gobierno de Biden, porque el llegar a un acuerdo con el régimen de Nicolás Maduro respecto al petróleo sería empezar a abrir la puerta para destensar la relación, ¿no? Y acá el punto es hasta dónde estas necesidades de Estados Unidos en el teatro de confrontación de Ucrania con Rusia, que es una lógica global de confrontación junto con China, va a reflejarse en la toma de otras decisiones en América Latina respecto a esto. Pero no debemos de olvidar que en este momento, ¿no?, Maduro le dice a Estados Unidos medio que sí, pero tampoco es un socio confiable. Y el punto acá es que tanto Maduro como los cubanos, ¿no?, como particularmente Daniel Ortega van a empezar a tener también sus propios problemas económicos si pensamos en lo que está pasando Rusia. O sea, en el momento en que tú le cierras la llave a la economía rusa en el sentido de limitar el acceso al sistema bancario, todo lo que está pasando con las tarjetas, los bloqueos de ciertos bancos de la SWIFT, como una forma no directa, pero sí indirecta, le pega a los gobiernos de Chávez,
perdón, de Maduro en Venezuela. Estoy pensando en Hugo Chávez, no sé por qué, pero de Maduro en Venezuela y de Ortega en Nicaragua. Entonces, se puede empezar a mover esto dependiendo mucho también del contexto global. Para muchos analistas, cuando vino la crisis en Venezuela, una de las últimas crisis, con el reconocimiento por parte de un grupo importante de países de Guaidó y todo el tema alrededor justo de la legalidad del ascenso de Nicolás Maduro también después de la muerte de Hugo Chávez, para muchos analistas el régimen de Venezuela tal vez estaba entrando en un último periodo y era ya el periodo para pensar la salida. Y en realidad eso no fue así, ¿no? Maduro se mantuvo y el punto fino acá es que efectivamente el régimen de Maduro tiene importantes alianzas con otros jugadores, ¿no? En el caso de Rusia, múltiples actividades a través de trueques e intercambios, y en el caso, por ejemplo, de China, pues también acercamientos, ¿no? Entonces, eso sí le preocupa a Estados Unidos, pero a mí me parece que como la prioridad va a ser Ucrania y precisamente el teatro europeo, tienen que tener muy clara la estrategia para ver cómo lo van a contener. Y ahí, pues, todo puede pasar. Claro. Doctora Yadira, pues te agradezco mucho estos minutos que nos han regalado. Cuando uno abre, digamos, el libro de América Latina y más con la relación a Estados Unidos, abre una hoja, indudablemente hay más cosas detrás y nunca, ahora sí que nunca deja uno de encontrar un tema y otro tema. Por lo tanto, es un tema que da para mucho tiempo, pero gracias a que hay gente como usted, doctora, que le ha estudiado, pues nos abre los ojos a los que estamos queriendo conocer este apasionante mundo de la política en América Latina. Le agradecemos mucho su presencia en este programa de Focus Latinoamérica. Muchas gracias, Leonel. Y pues estamos en contacto porque no hay que perder de vista el hecho de que justo, ¿no? El tema con Estados Unidos es que siempre vivimos en América Latina con una profunda desconfianza respecto a Estados Unidos por nuestra historia, por la tradición, por la trayectoria que tenemos. Pero en el caso específico de México, al tener interdependencia económica, al compartir una frontera, tenemos que pensar, tenemos que conocerlos, pero además tenemos que proyectar nuestros intereses y tenemos que pensar en salidas que nos ayuden también a resolver nuestros problemas, y puede ser a través de la cooperación, no necesariamente a través de una lógica de imposición, dependiendo mucho también de las respuestas que se le den desde aquí, desde México. Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir contigo. A ti, doctora, muy amable, gracias. Hasta luego.